Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a conversar sobre el esquema del estado de la cuestión. Para eso yo tuve que haber organizado una primera vez las fichas, ¿sí? Un primer paso en este proceso es que debemos asegurarnos de que cada ficha sea coherente con el grupo al que pertenece. No solo basta con que la ficha responda a la pregunta, también hay que corroborar su pertinencia en el grupo donde la hemos incluido. Tenemos acá una pregunta de investigación que es la misma que trabajamos en el ejemplo anterior, que es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales causas sociales de la informalidad en el Perú entre los años 2000 y 2010? Muy bien. Cuando nosotros hicimos un primer acopio, llegamos hasta este punto, hasta aquí las organizamos. Para saber cómo llegamos acá, pueden revisar el video anterior. Entonces, una vez que ya tengamos las fichas acá, lo que sigue es que considerar que aun cuando hayamos organizado las fichas previamente, es importante volver a revisar su pertinencia en cada grupo. Este es el momento en que tenemos que leer las fichas una y otra vez para que no quede duda de su lugar en tal o cual grupo. Muy bien. También es importante que cada grupo haya sido nombrado correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el correcto o incorrecto lugar que ocupa una ficha depende del correcto o incorrecto nombre que hayamos elegido para cada grupo. Por eso es que hay que cerciorarnos de que estos nombres hayan sido elaborados correctamente, ¿no? Hay que precisarlos bien, revisar si están, por un lado, respondiendo a la pregunta y por otro lado, tienen que ver con las fichas que están incluidos en ellos, ¿sí? Otro punto también a tener en cuenta acá es que quizá en este momento yo puedo darme cuenta si tal o cual grupo debe estar en ese lugar dentro de todo este ya pequeño esquema que estamos viendo acá, ¿no? Quizá por ahí yo me doy cuenta que los factores relacionados con la educación no deben estar en el segundo lugar, sino más bien en tercer lugar, y que aquellos factores de rojo, los que se relacionan con la migración, más bien deberían estar en segundo lugar. Entonces, sin ningún problema, los muevo, ¿no? Este es el momento en que debo revisar la pertinencia del lugar, ya no de las fichas, sino de los grupos de fichas. Muy bien, el siguiente paso es que dentro de cada grupo, cada ficha debe ocupar un orden lógico y coherente. Ya, aquí ya nos quedamos dentro de cada grupo y analizamos el lugar exacto que ocupa cada ficha, ¿no? Es decir, cada ficha debe ocupar un único lugar dentro del grupo al que pertenece. Vamos para eso a seleccionar uno nada más de los grupos, ¿sí? Vamos a quedarnos, por ejemplo, con los factores sociales relacionados con la exclusión social, los de amarillo, ¿no? Y nos damos cuenta, por ejemplo, que estos factores, este grupo tiene tres fichas, ¿no? Una ficha que me habla de la falta de poder social y económico para una adecuada formalización, otra ficha que me habla de la exclusión social y otra ficha que me habla de la marginación social como factor de la informalidad. Todas esas fichas están vinculadas con la exclusión social, por eso las he puesto acá, ¿no? Pero fíjense de algo, las fichas ocupan un lugar. Está la ficha 1, la ficha 2 y la ficha 3. Ocupan un lugar dentro de este grupo. Entonces, por ejemplo, la ficha de la exclusión social, de repente yo me doy cuenta que la ficha que está en el lugar 2 quizás no deba estar allí, sino más bien tengo que moverla al primer lugar, ¿sí? Porque quizá esa ficha, la segunda ficha, como es un poco más general, debería empezar con esa ficha, con esa idea, yo puedo empezar la exposición de este grupo de factores que hablan de la exclusión. Entonces, sin ningún problema, la muevo, ¿sí? Muevo esta ficha, lo coloco adelante y ahí quedaría muchísimo mejor. Entonces, eso también es bueno de una vez que haga, que realice dentro de cada grupo de ficha. Muy bien, vamos al tercer paso y en este paso lo que vamos a hacer es armar precisamente el esquema. Empezamos por el cuerpo del estado de la cuestión, el esquema referido al cuerpo del estado de la cuestión, puesto que las fichas del cuerpo son las únicas con las que de momento contamos. Por ahí quizá haya fichas para la introducción, pero en este trabajo nos hemos concentrado más en aquellas fichas que responden a la pregunta, es decir, aquellas fichas que van a ir directo a el cuerpo o desarrollo del estado de la cuestión. Entonces, lo primero es seleccionar los nombres de los grupos. Tenía acá esta organización previa y me voy a seleccionar solamente los nombres de los grupos y los ubico en mi formato, en el archivo donde voy a empezar a armar mi esquema. Ahí los dejo, ¿sí? Los dejo un momento allí y ahora vamos con el siguiente paso, que consiste en seleccionar los títulos de las fichas. Tengo acá las fichas,
sin los nombres de los grupos, solamente las fichas, y me voy a quedar solo con los títulos. Me olvido por un momento o dejo las fichas completas en otro lado y selecciono solamente los títulos. ¿Sí? Ya no la cita ni la referencia abreviada, solamente los títulos de las fichas, ¿sí? Solamente los títulos. Me quedo con estos títulos y los organizo, ¿sí? Entonces voy armando una pequeña organización, ¿de acuerdo? ¿Qué continúa? Muy bien. Unimos en este caso los nombres de los grupos con los títulos de las fichas. ¿Se acuerdan de los nombres de los grupos que habíamos seleccionado y habíamos dejado en nuestro archivo del esquema? Muy bien. Volvemos a ellos y no solamente eso, sino que colocamos debajo de cada nombre de grupo, colocamos los nombres, los títulos de las fichas. ¿Sí? Ahí están los títulos de las fichas y ya prácticamente teníamos nuestro esquema. Colocamos a cada nombre de grupo, como los nombres de cada grupo son, de algún modo, las columnas vertebrales que van a organizar la exposición de mi estado de la cuestión, les pongo así esta denominación, ideas, ¿no? Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Y ahí estaría bien. Para que se vea más con forma de esquema, podemos colocarlos al costado mejor, ¿no? Y ahí está. Y ahí ya está mi esquema. Tengo mi esquema, o sea, digamos el esquema del cuerpo del estado de la cuestión, que es lo más importante, ¿no? No olvidemos, en todo caso, que estamos hablando de el cuerpo del estado de la cuestión. Ahí está, el cuerpo del estado de la cuestión. ¿Qué seguiría? Bueno, si ya tengo el cuerpo, ahora sí puedo concentrarme y hablar de la parte de la introducción, el esquema correspondiente a la parte de la introducción. Y acá podemos usar aquellas fichas que no responden directamente a la pregunta o que abordan el tema de manera un poco más general. ¿A qué hacemos uso de esas fichas? Entonces tenemos la introducción y en este caso son 7 puntos. Solamente dos de estos puntos van a usar fichas. Obviamente vamos a seleccionar los títulos de esas fichas, no vamos a colocar las fichas completas, ¿no? Como ya dijimos o como ya hicimos en la parte del cuerpo. Igual, entonces, para empezar aquí en la introducción vamos a colocar la contextualización. Y para contextualizar nuestro tema, recuerden que nuestro tema es el de nuestro tema por las causas sociales de la informalidad, ¿no? Entonces yo puedo usar una ficha que me hable de la evolución de la informalidad en los últimos 20 años, quizás, ¿no? ¿Sí? O también puedo agregar otra ficha que hable de las consecuencias económicas de la informalidad. ¿Pero cómo es esto? ¿No estoy hablando de las causas sociales? Sí, las causas sociales irán, pero en el cuerpo. Acá en la introducción puedo hablar de fichas que no toquen el tema de manera directa, sino más bien tangencial, como acá, ¿no? Las consecuencias económicas. No responde a la pregunta. Sí, pero me habla de mi tema, entonces me puede servir para la contextualización, lo dejo allí. Muy bien. Luego sigue la presentación del tema. En este caso, no se va a corresponder ninguna ficha. No vamos a necesitar ninguna ficha, pero sí debemos colocar debajo el tema que vamos a estudiar, las causas sociales de la informalidad en el Perú. Lo mismo para la pregunta. La consignamos. ¿Cuáles fueron las principales causas sociales de la informalidad en el Perú entre los años 2000 y 2010? Si se dan cuenta, al costado no va ningún nombre, ningún título de ficha, porque no hace falta, ¿sí? Lo mismo para las definiciones básicas, no. Allí sí colocamos una definición. Justo si estoy trabajando las causas sociales de la informalidad, un término pertinente para definir sería el de la informalidad. Colocamos motivación y justificación. En estos dos casos no va nada al costado. Simplemente escribimos la palabra motivación y escribimos la palabra justificación para dejar constancia de que somos conscientes de que en la introducción van estas dos partes. Pero no vamos a copiar el párrafo de motivación ni el de justificación, por si acaso. Solamente escribimos esas dos palabras. Luego viene la presentación de los autores. Aquí sí vamos a colocar aquellos apellidos o nombre de pila y apellido de los autores que vamos a revisar, ¿sí? Y eso sería todo en la introducción, no hace falta colocar más. Luego vendría la parte del cierre, o como último paso, paso 5, ¿de acuerdo? En esta parte, mucho menos, no es necesario consignar ningún título de ficha. Simplemente agregamos cierre y los puntos que vamos a trabajar, ¿sí? Igual que dijimos para el caso de la motivación y la justificación, acá solamente consignamos estos nombres, nada más, no colocamos nada, porque para llegar a la síntesis general tenemos que primero escribir el cuerpo del estado de la cuestión, y eso será más adelante. Eso sería todo en realidad con relación al esquema. Y el esquema general quedaría así, ¿no? Ahí está la introducción, el cuerpo del estado de la cuestión y el cierre. No hace falta en realidad más. Ahí estaría todo ya completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden siempre que el esquema determina la estructura del trabajo final. Eso es muy importante. Es muy importante también saber precisar, por un lado, los títulos de las fichas y por el otro, los nombres de los grupos, porque eso garantiza un eficiente
ordenamiento de las ideas. De eso depende, colocar bien los títulos de las fichas y colocar bien los nombres de los grupos. Finalmente, recuerden que el esquema siempre es modificable, es decir, las ideas se pueden mover, cambiar, agregar o quitar cuantas veces sea necesario, ¿sí? Incluso cuando ya estemos escribiendo, podemos volver sobre el esquema. Muy bien, eso sería todo por hoy y ya nos vemos en un siguiente video.